Pero hay un tercer paso, y esta es la reprensión pública. Volviendo a Mateo capítulo 18, había una reprensión privada, primer paso. Segundo paso, una reprensión atestiguada, con testigos, más reducida. Pero llega un tercer paso, reprensión pública. Versículo 17 de Mateo 18 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oye a los testigos, si cuando van ustedes 2 o 3 personas a confrontarlo y luego dejan que la persona medite, piense en esto, dejan un tiempo para que se arrepienta, si no se arrepienta, entonces dice: dilo a la iglesia. Ahí se abre a toda la congregación el conocimiento de esta situación. El tercer paso está caracterizado por un tono público. Tono público. Dice: dilo a la iglesia, a la congregación. El creyente que hizo la primera confrontación al hermano en pecado presenta la situación ante la membresía de la iglesia, teniendo a los testigos presentes que puedan constatar lo que se hizo en ese segundo paso. Ahora, esto por supuesto es hecho a través del liderazgo de la iglesia para que las cosas se puedan hacer decentemente y en orden. En una reunión común de miembros no es el lugar para informar, vamos a decir que nos juntamos para votar en cuanto al presupuesto. Y bueno, ya se hizo el primer paso y el segundo paso, el resto de la iglesia no está enterado, quizás el liderazgo de la iglesia tampoco esté enterado, y en una reunión de miembros que se está decidiendo acerca de otra cuestión, un miembro levanta la mano y dice: hermano, yo quiero informarles que confronté al hermano, no se arrepintió, entonces llevé a 2 o 3 testigos, no se arrepintió, así que tenemos que decidir algo en la iglesia. No es el momento para sacar algo de una caja así de golpe en una situación. Hay que trabajar a través del liderazgo de la iglesia y el resto de la congregación acerca del intento fallido de restauración, ¿no? Debe haber discreción, oración y preparación para la reunión de miembros en que se trate un asunto de disciplina. Los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de plantear el problema y de proponer una solución. Y esto es lo que vemos en el ejemplo de la iglesia primitiva, en el ejemplo del libro de los Hechos. En la iglesia al principio sucedía eso. En Hechos capítulo 15, cuando se estaba tratando acerca de esa situación en cuanto a los judaizantes que decían: uno tiene que circuncidarse porque si no, no es un hermano en Cristo con toda comunión. Entonces se reunieron, dice en el Hechos capítulo 15, versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Era un asunto importante y el liderazgo de la iglesia convocó a la congregación y dirigió el asunto. Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia también, los ancianos de Éfeso, cuando él se encontró en la playa ahí, en Hechos 20, le dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, el liderazgo de la iglesia es responsable por parte de Dios o colocado por Dios por el sobreveer a la hermandad, a la iglesia. Pablo le dijo a los tesalonicenses que reconozcan a los que os presiden en el Señor, y esa palabra presiden tiene que ver con el dirigir o el organizar, el conducir. Y entonces Dios utiliza, ¿sí?, el liderazgo de la iglesia para plantear, para presentar el problema y para proveer o plantear una posible solución al problema. Parte de la labor pastoral es presidir, gobernar o sobrever los asuntos que tengan que ver con la disciplina en la iglesia. Pero toda la iglesia debe estar involucrada. A pesar de que el liderazgo dirige esta situación, toda la iglesia tiene que estar involucrada. Toda la iglesia tiene que estar informada en cuanto al problema y tenida en cuenta en cuanto a la disciplina. Toda la iglesia debe apoyar la disciplina cuando entienda la razón bíblica que la sustenta, o deben oponerse a la disciplina cuando no esté conforme a la palabra de Dios.
Si el liderazgo está mal, si estos hermanos han cometido un error y realmente no es una cuestión bíblica, es una cuestión por ahí de idea o de alguna interpretación, pero que no es fundamental en cuanto a la palabra de Dios y la salvación o la vida cristiana. Y entonces la iglesia debería reconocer, pero ¿qué fundamento bíblico hay para esto, para esta clase de disciplina? Entonces toda la iglesia va a apoyar reconociendo el fundamento bíblico o rechazar la disciplina, oponerse a la disciplina si no está conforme a la palabra de Dios. Déjenme ilustrarlo. En la familia de los padres tienen que estar de acuerdo con la disciplina de sus hijos, ¿no? Porque si no, no va a dar resultado. Si un padre le dice a un hijo que una de las consecuencias de su desobediencia es no poder mirar la televisión el resto de la semana, ¿sí? Lo reta al hijo por la desobediencia y dice, mira, uno de los castigos o una de las consecuencias de lo que hiciste es no vas a poder mirar la televisión por el resto de la semana. Pero cuando él está en el trabajo, la madre le permite mirar la televisión. Esa consecuencia disciplinaria no va a producir ningún efecto benéfico en aquel muchacho, porque no hay un acuerdo, no hay un apoyo. Y de la misma forma también la iglesia en su totalidad debe apoyar la disciplina que se imponga al transgresor. El transgresor es aquel creyente, aquel hermano que estaba en pecado, que es impenitente, no se ha arrepentido. Porque de lo contrario, si no apoya, de lo contrario, el incentivo al arrepentimiento y la restauración será estropeado. Si toda la iglesia no participa, no apoya la disciplina, entonces no se va a lograr lo que se está queriendo lograr en la vida del disciplinado. Pero también está caracterizada esta tercera etapa este tercer paso por confrontación masiva. Fíjense lo que dice en el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y después dice, y si no oyere a la iglesia. O sea que toda la iglesia ahora está en campaña de confrontar al hermano que está en pecado. Primero era uno solo, luego eran 2 o 3, y ahora son todos los hermanos, todos los miembros de la iglesia están confrontando a este hermano para que se arrepienta. Y están buscando la restauración del hermano. Durante un periodo de tiempo prudencial, el resto de los miembros se va a acercar al transgresor para confrontarlo con su pecado y rogarle que se arrepienta y vuelva a la comunión. Así que aquí toda la iglesia está involucrada. Aquí toda la iglesia es convocada para buscar la restauración del hermano en pecado. La reprensión pública está establecida en el Nuevo Testamento, especialmente para los líderes, que siendo exhortados a rectificar su actitud incorrecta y contraria a la palabra de Dios, persisten en su pecado. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Una reprensión pública. Toda la iglesia está en conocimiento de esto. Dice, para que los demás también tengan. ¿Saben que la disciplina, aparte de los efectos de la disciplina, es la pureza de la iglesia? Vamos a ver la semana que viene que parte de la pureza de la iglesia es quitar a aquel miembro no arrepentido. Entonces Pablo dice que tenemos que limpiarnos de la levadura vieja, del pecado, de la malicia. Entonces, al quitar a un miembro no arrepentido de la membresía de la iglesia, uno está limpiando a la iglesia. Pero ¿saben que hay un efecto también en el resto de la congregación? Cuando vemos que el pecado es algo serio y es tratado con un hermano hasta tal punto donde si no se arrepiente en el primer paso, el segundo paso y el tercer paso, es excomulgado, es quitado de la membresía, el resto de los hermanos, dice, temen, y hay una pureza, hay un autojuicio, uno que se da cuenta, el pecado es algo serio. Yo voy a tener que arreglar mis asuntos, voy a arreglar estos temas, voy a asegurarme de no cometer estos pecados, de no estar involucrado en estas cosas,
Voy a arrepentirme antes de que esto llegue a conocimiento, porque esto es algo serio, esto es algo grave. Y hay una limpieza, una purificación de cada uno de los hermanos que no han sido disciplinados por lo que ven. Eso es lo que sucedió cuando Ananías y Zafira caen muertos en Hechos capítulo 5. Los demás de la congregación temían. Ningún incrédulo se animaba a ser miembro de la iglesia, porque dice, ahí si vos mentís al Espíritu Santo, caes muerto. Y los creyentes también fueron purificados, iban siendo purificados, digamos, en su propia vida, porque se daban cuenta que esto es algo serio. Así que estos versículos nos dan a entender que la persona está presente ante la congregación cuando esta reprensión es hecha. Quizás se haga en una reunión de miembros, donde la persona ofensor o la persona ofensora está presente, pero también los miembros van a la casa o cuando se encuentran con el hermano, le están reprendiendo, le están exhortando, están rogando que se arrepienta y vuelva a la comunión. Y cuando una persona es reprendida de una manera pública, aquellos que escuchan o ven la disciplina temen y se apartan del pecado. Hay un efecto de autoconfrontación personal que trae purificación de vida en el creyente y en la iglesia. Eso pasaba en la ley también. Escuchen lo que dice Deuteronomio 13:11, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Parte de nuestra sociedad, ¿no? Parte del problema de nuestra sociedad es que hay una mano muy blanda sobre el crimen, ¿no? Entonces entran los criminales por una puerta y salen por la otra. No hay una disciplina severa y entonces la gente hace lo que quiere. Y eso también sucede dentro de la iglesia. Si cada uno hace lo que quiere, si no hay una disciplina por parte de la iglesia, entonces las cosas se salen de mano. Pero para que haya una pureza en la iglesia, hace falta tomar estos pasos. Y hay ejemplos en el Nuevo Testamento también de este paso. Y vamos a ver esto rapidito. En 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2. Y con esto vamos a terminar. 2 de Corintios 2. Nos dice en el versículo 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Se acuerdan que el pecado no es solamente hacia una persona, sino a toda la iglesia? Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces acá vemos a una persona que fue confrontada individualmente, no se arrepintió. Fue confrontada con 2 o 3 testigos, no se arrepintió. Y ahora hay un tercer paso donde toda la iglesia ha estado confrontándolo y ha causado una tristeza en el corazón de este hermano. Se ha arrepentido, obviamente, por el contexto que vemos, se ha arrepentido. Y él le dice, basta la reprensión hecha por muchos, y esa palabra muchos significa la mayoría. La iglesia ha decidido disciplinar o amonestar y reprender al hermano, y ha sido suficiente. Ya no hace falta más porque ha producido el cambio en la vida, y ahora por lo contrario, dice, más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces toda la iglesia ha ido al hermano y el hermano se ha dado cuenta de su pecado, ha reconocido, ha confesado su pecado, se ha arrepentido, se está apartando y ahora lo que necesita de la iglesia es que sea restaurado. 3 cosas acá Pablo menciona. Dice que debemos perdonarle. Significa otorgar como un favor. Esta no es la palabra comúnmente usada para perdonar una deuda en el griego. Esta palabra viene del término gracia, ¿sí? Muéstrenle gracia. Mostrarle gracia al pecador arrepentido, eso es lo que hace Dios con nosotros.
Y eso es lo que debemos hacer cuando el pecador se arrepiente, mostrarle gracia. En segundo lugar, consolarle. Significa llamar al lado de uno, es la palabra que recibimos, que se traduce también exhortar. Llamar al lado de uno, y en este caso para consolación. Pablo está diciendo, ya no lo mantengan a la distancia, no mantengan su distancia con el hermano, recíbanlo en su comunión, llámenlo a su lado y tengan compañerismo con él. Y después dice confirmar el amor para con él. Significa esa palabra confirmar, significa ratificar. Pablo está diciendo, ustedes como iglesia lo perdonarán, pero el pecador arrepentido no solamente necesita escuchar las palabras te perdonamos, sino debe experimentar las acciones tangibles de que lo han perdonado. Pablo dice, ratifiquen el amor que tienen para con él, mostrándolo con sus acciones. ¿Saben que esto fue la falta de David? Cuando Absalón, ¿se acuerdan? Absalón, la historia es así. Amnón, un medio hermano de Absalón, hijo de David, ¿no? Viola a su hermanastra, la hermana de Absalón. Absalón se enoja y lo mata. Y Absalón huye a Jesús. Pasa un tiempo y eventualmente la ira de David se apacigua y a través de Joab le permite volver, como que es restaurado. Pero le dice, puede volver a Israel, y David lo hace volver, dice, he aquí yo hago esto, ve en paz, haz volver al joven Absalón. Pero dice, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Se supone que lo había perdonado, pero no lo había recibido. Por 2 años no se habían visto. Y saben que Absalón se llenó de amargura y planificó un complot contra su propio padre para derrocarlo. Y eso sucedió por la falta de mostrar o ratificar el amor para con esta persona que supuestamente había sido perdonada. Y como iglesia necesitamos formar parte de esta red de contención. Primer paso, ir privadamente. Segundo paso, si no se arrepiente, si no lo llegamos a ganar de esa manera, ir con 2 o 3 testigos para ganarlo. Si no escucha a los 2 o 3 testigos, ir y decirlo a la iglesia para que cada uno de los hermanos de la iglesia también vayan al hermano para que sea ganado nuevamente. Tenemos tesoros a nuestro alrededor que no queremos perder, hermanos. No permitamos que se vayan, que se pierdan en el mundo. Vayamos a ganarlos nuevamente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por estas instrucciones del Señor Jesús para que en la iglesia podamos hacer todo lo necesario para que hermanos que han cometido pecado o se están alejando de ti en la comunión contigo puedan ser restaurados. Danos de tu gracia para que podamos mostrarles perdón, para que podamos mostrarles exhortación y llamarlos a nuestro lado, para que los podamos recibir y para que podamos ratificar nuestro amor para con ellos. Danos paciencia, pero también danos presteza para poder cumplir con estos pasos, para la limpieza, para la pureza de la iglesia. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.